Todos conocemos el metro. Pero muy pocos saben los porqués de los nombres. El gigante naranja recorre las entrañas de nuestra capital. En Vincularte tenemos todas las preguntas Y algunas respuestas sobre nuestro famoso metro. Es momento de traer los signos, íconos, historia y nomenclatura del metro al espacio que hemos reservado para esta cultura general del chilango o chilanga de a pie. el Conocimetro. ¿El qué? Conocimetro. El Conocimetro de Vincularte. Hoy es día de que el conocimiento nos lleve a una zona de las más exclusivas de la ciudad. Porque el gigante naranja cruza la ciudad en casi todos sus rincones. La parada de hoy es en la estación Polanco de la línea 7, que corre del Rosario hasta Barranca del Muerto. El ícono de la estación es una torrecilla de estilo barroco libanés que caracteriza a esta zona del Distrito Federal. Polanco es una zona residencial de la Ciudad de México que junto con Colonia del Valle, Condesa, San Ángel, Jardines del Pedregal, Lomas de Chapultepec y Santa Fe forman parte del eje de mayor desarrollo de la capital, siendo las principales colonias núcleo donde convergen usos mixtos como residenciales, comerciales y corporativos, además de recibir diariamente una población flotante que hace uso de la infraestructura como parques, centros comerciales, vialidades, etc. de esas colonias. Polanco está localizada en el poniente, justo al norte del bosque de Chapultepec, en la delegación Miguel Hidalgo. Polanco se integra por 6 colonias, que son Los Morales sección Palmas, Los Morales sección Alameda, Del Bosque, Polanco Reforma, Polanco Bosque de Chapultepec, Chapultepec Morales y Nueva Anzures. Los límites de Polanco son al norte con la Avenida Ejército Nacional Mexicano, al sur con el Paseo de la Reforma, al este con el Circuito Interior y al oeste con Boulevard Manuel Ávila Camacho, anillo periférico. En 1930, las avenidas de Homero y de Horacio eran apenas caminos de tierra que limitaban cada sembradío de maíz. La avenida de Mazarik era el camino principal a la hacienda de los Morales, conocida entonces como la Avenida de la Piedra Redonda, y sobre la calle de Arquímedes, antes Avenida del Paredón, tan solo había establos. En Campos Elíseos, hoy una de las avenidas más lujosas y con comercios exclusivos de la ciudad, era el cauce del río que limitaba y regaba los campos de la hacienda. Este río, que cruzaba por la colonia Anzures, desembocaba en el circuito interior para bajar por la calzada de la Verónica y pasar por Consulado hasta llegar al lago de Texcoco. La hacienda de San Juan de los Morales formó parte de las tierras donadas en el siglo XVI a Hernán Cortés por el rey de España, dependientes de la jurisdicción de Tacuba. Al inicio de la colonia, parte de estas tierras, cercanas al actual casco de la hacienda, son ocupadas para la siembra de las moreras, para la cría de gusanos de seda, de allí el nombre de los Morales. El casco de la hacienda, como actualmente se conoce, data del siglo XVIII. Las extensiones de tierra que pertenecían a la hacienda comienzan a ser fraccionadas a fines de la década de 1920. Después de terminada la Revolución Mexicana, con el crecimiento de la ciudad y la consecuente demanda de espacios urbanos, de la Lama y Basurto, fraccionadores que habían dado origen a colonias como Colonia Condesa, Lomas de Chapultepec, fraccionan parte de los terrenos que pertenecían a la hacienda de los Morales. Precisamente los ubicados al norte del bosque de Chapultepec, aprovechando la ampliación realizada al Paseo de la Reforma hacia el poniente de la capital, ofreciendo en ese entonces una alternativa de vida sin los ajetreos diarios de la ciudad, pero en su momento cercana a la misma. En un principio fue fraccionada el área que comprende el cuadrilátero formado por Mazarik, Anatole France, Paseo de la Reforma y Arquímedes, teniendo como centro el Parque Lincoln. La avenida Julio Verne era la entrada a la colonia por Paseo de la Reforma. Una vez finalizada la urbanización de estos espacios y cuando la colonia comenzó a crecer, se desarrollaron las demás secciones restantes. Para la nomenclatura de Polanco se tomaron los nombres de humanistas, escritores y filósofos. Como ejemplo, algunas de las vías principales son Horacio, Homero y Molière. Polanco recibió a gente de la clase media alta que buscaba salir del centro de la ciudad, así como a profesionistas y a residentes de las primeras colonias fundadas, como la Roma. También esta zona fue desde sus inicios asiento de varias comunidades extranjeras radicadas en la capital, como la judía, la española, la alemana y la libanesa, quienes se asentaron en el lugar y mantienen una fuerte presencia. A finales de los 60 sufre una fiebre constructiva de rascacielos, sobre todo al poniente de la zona, de tipo habitacional.
El despoblamiento de la zona se da ligeramente a comienzo de la década de los 70 y se incrementa en el terremoto de 1985, como en otras zonas del centro de la ciudad. Desde finales de los años 90 surge un boom inmobiliario que, aunado al establecimiento de galerías de arte, exclusivas boutiques, hoteles exclusivos, así como restaurantes y zonas corporativas, le vuelve a dar vida a la zona y la hacen un imán tanto para vivir como para ir de compras y pasear, y un sitio cosmopolita en la ciudad. Cuando se fundó Polanco, en México se vivía la influencia del estilo de vida norteamericano, caracterizado por el uso común del coche y la idea de la ciudad jardín, con las casas al centro rodeadas de una gran extensión verde. El estilo que imperó en la construcción fue el colonial californiano, cuando se levantaron grandes y elegantes casonas y mansiones de este estilo, equipadas con las modernidades de la época y rodeadas de jardín, ya que las dimensiones de los terrenos fraccionados son grandes. Todavía se pueden observar varias construcciones que son excelente muestra de este ejemplo, destacando principalmente el edificio Polanco, el pasaje Polanco, el obelisco o monumento a Simón Bolívar sobre el cruce de Julio Verne, Campos Elíseos y Reforma, antigua entrada a la colonia. Algunas de las casas a lo largo de la avenida Julio Verne y Campos Elíseos y otras cuantas construidas alrededor del Parque Lincoln y la avenida Horacio. Para su traza se eligió la cuadrícula, con manzanas cuyas esquinas forman ángulos de 90 grados, contando con grandes banquetas y jardineras. A fines de la década de los 50 surge el estilo funcionalista, de cuyas construcciones resalta el Conservatorio Nacional de Música, el Liceo Franco-Mexicano y el edificio del Hospital Español. Ya desde 1980, el repertorio arquitectónico de Polanco se ha enriquecido con obras maestras de la arquitectura mexicana contemporánea: las torres de César Pelli, Residencial del Bosque 1 y Residencial del Bosque 2, y Corporativo Coca-Cola, el edificio del Hotel Marriott, el Centro Comercial Molière 222 y, aunque cercanos a la colonia, el Hotel Camino Real Polanco y el Auditorio Nacional, por solo mencionar algunos. Además, Polanco, en una ciudad tan urbanizada, es una de las zonas que actualmente cuenta con servicios de carga ferroviaria para las empresas procesadoras de trigo y harinas Elizondo, haciendo para el transporte vía férrea un medio todavía vigente en la Ciudad de México. Toda la información que necesites sobre nuestro fabuloso metro, encuéntrala en www.metro.df.gov.mx. Estás escuchando el intenso movimiento cultural de la ciudad. Vincularte.